afortunadamente me da mucho gusto ver, y porque fui parte de los evaluadores, que varios de sus compañeros metieron proyecto y bueno, Andrea es colaboradora en uno de ellos y bueno, ya va a empezar ella a poder a desarrollar su proyecto en próximos días. Entonces, les espero, el semestre que entra espero que se puedan ustedes, bueno, la siguiente convocatoria que es dentro de un año, espero que se animen, porque bueno, pues finalmente tienen ustedes grandiosas y maravillosas ideas, con la intención es que las puedan llevar a cabo. Bueno, dicho eso de por qué me estoy conectando más tarde de lo normal, voy a presentar la pantalla para comentar o comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Preguntarles, no he tenido chance de revisar el examen, haberlos hojeado, pero los voy a revisar. El lunes siguiente tienen calificación. ¿Cómo sintieron el examen? ¿Cómo creen que les haya ido? Pues no estaba difícil, profe. Pero pues uno duda, ¿no? Suele pasar, el inconsciente siempre lo trae. Pues no sé, yo espero que bien. Yo espero también lo mismo, Claudia, que te haya ido bastante bien y que a todos les haya ido bastante bien. Nada me dará más gusto que poner 10 parejos de felicidad ahora para diciembre. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a cambiar totalmente de unidad y en esta unidad ya vamos a entrar a trabajar con circuitos de generación de señales, ¿sí? Perdón. Déjenme poner a grabar aquí, porque si no, ¿qué vamos a repasar? Vamos a entrar con los circuitos generadores de señal, ¿sí? Ahora los circuitos nosotros los vamos a conocer como multivibradores, así es la terminología en electrónica completamente, se llaman multivibradores, estable, monestable y de carrera libre. En su momento vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Pero, perdón, espérame, estoy abriendo una presentación muy adelantada. Onda senoidal, perdón. Ya nos íbamos a ir de lado sin hablar un poquito de los generadores de onda senoidal. Les decía, perdón, que la primera tema que tenemos que ver cuando vemos los generadores de señal son los generadores de onda senoidal. Aunque ustedes no lo crean, y bueno, eso lo van a ver un poquito más adelante con la doctora Gina o con Santana, porque bueno, todos ustedes van a llevar la materia de microcontroladores, o bien, si no, pues la vemos el otro semestre en quien le interese tomar el tópico selecto de procesamiento de señales. Las ondas senoidales como tal, nosotros de manera analógica no las podemos generar de manera tan fácil, requieren que se cumplan ciertas condiciones y dentro de esas condiciones es bien importante que en primer lugar cumpla con algunos requisitos que vamos a ver ahorita. Usualmente lo que ustedes ven en el generador de funciones o en algunas tarjetas de adquisición ya más avanzadas que son también generadores, es que pues se guardan valores y se reproduce una tabla de esos valores a una cierta velocidad. Eso es desde el punto de vista digital, pero nosotros desde analógica también podemos generar con ciertas restricciones un poquito más atenuado, pero se puede generar. Entonces, la función, valga la redundancia de este generador de funciones, es que produzcamos una forma de onda. Esa forma de onda usualmente va a estar compuesta o requerimos conocer su frecuencia, su amplitud, la forma y forma me refiero si es senoidal, triangular, cuadrada, etcétera, y ciertas formas de onda van a requerir que también especifiquemos un ciclo de trabajo, que vamos a ver eso de ciclo de trabajo un poquito más adelante. Quizá quien ya haya trabajado con algunos servomotores en alguna materia extra, pues tendrá alguna idea de lo que es un ciclo de trabajo. Si no, no se preocupen, lo vamos a revisar un poco más adelante. Las formas de onda típicas que nosotros tenemos pues van a ser senoidales, que es lo que siempre trabajamos de manera inicial, cuadradas, que representan estados de prendido y apagado, si lo quieren ver así, o triangulares, que representan una cierta periodicidad y una cierta control de la variación de 3 puntitos importantes, entonces, o de 2 puntos importantes. Entonces, estas 3 ondas para nosotros, reitero, son desde el punto de vista de la electrónica y para hacer
en ocasiones la prueba de equipo biomédico, cuestiones muy interesantes. Entonces, por eso tenemos que saber cómo las hacemos. Obviamente, como dijimos que son importantes, pues las tenemos que revisar todas. Ustedes, voy a borrar esto de aquí, corríjanme por favor, pero hasta donde yo entiendo, ya vieron algo de control, están viendo algo de control, ¿no? De teoría de control. Sí, profe. ¿Qué vieron de control? Eso, según yo, ¿lo vieron en quinto o lo están viendo en sexto? Ahorita, profe. ¿Qué han visto ahorita de control? ¿Se acuerdan del diagrama? Perdón, no escuché. ¿Alguien está hablando? Hábleme más fuerte. Voy a subir el volumen de la bocina porque no los escucho, ¿eh? Ajá. Ok, no han visto nada. Perdón, no han visto nada de estabilidad. Bien. No, profe, todavía no. Ok, no hay problema. Mencionaba porque, bueno, en ocasiones Carlos va un poquito más adelantado, según o ¿quién más la da la materia? ¿Isidoro? No, ¿verdad? Creo que sí, profe. Cuando son dos grupos, creo que sí. Sí, creo que sí es Isidoro. Bueno, Carlos y a veces Isidoro se adelantan un poquito y ya para esta fecha ya ven algo de estabilidad. Bueno, en cuarto sí vimos lo que significaba la estabilidad. Quizá no se acuerdan, no me voy o no vamos a recordar o a irnos muy para atrás. Nada más decir que la estabilidad, dijimos que para un sistema, desde el punto de vista del porcentaje de señales, era que ante una entrada acotada teníamos que tener una salida acotada. Eso implica que si yo le pongo una entrada, por ejemplo, una onda senoidal, mi sistema, al menos yo esperaría que la respuesta de ese sistema sea algo parecido a una onda senoidal cuando es estable. Tal vez amplificada o modificada, pero yo espero ver algo, una onda senoidal, o por lo menos una onda cuya forma está, sus valores están contenidos dentro de un cierto rango de variación. No pasa de ese rango, en pocas palabras. Bueno, eso es lo que nosotros ponemos o decimos desde el punto de vista de la estabilidad. Si lo queremos ver un poquito más formalmente hablando, podemos o debemos decir que un oscilador es un sistema que está críticamente estable o inestable, pero en cierto rango de inestabilidad. Básicamente, la respuesta correcta sería que es críticamente estable, es decir, que ante un cierto tipo de entradas puede que el sistema se comporte de manera, digámoslo así, alocada, descontrolada. Hagan de cuenta como si fuera el meme de que están gritando que y después le quitamos la entrada y se aplaca. Afortunadamente no se queda moviéndose. O bien se queda activo, pero en una amplitud más pequeña. Esos son los sistemas críticamente estables. Y para que son, reitero, los que nos importan para los osciladores senoidales. Estos sistemas se van a crear a partir de un par de polos conjugados. ¿Se acuerdan o ubican este diagrama que están viendo en pantalla? ¿Sí lo han visto? Sí, lo vimos cuando estábamos en procesamiento de señales, cuando hacíamos los filtros y queríamos saber qué tan estables eran, ponemos ese diagramita. Exactamente, es un diagrama de polos y de ceros, muy bueno, qué bueno que te acordaste, al menos te acordaste de eso, me da gusto. Ese diagrama de polos y ceros, recordando su nombre específicamente, decíamos que nos permitía saber si un sistema era inestable o era estable. Va a ser estable cuando todos sus ceros, o sus polos, perdón, que son las crucecitas o las X que están viendo, están del lado izquierdo del plano, es decir, en valores negativos. Cualquiera que sea, se va a generar sobre el eje horizontal. Bueno, un oscilador senoidal, para poderlo generar, vamos a requerir que si podemos graficar sus raíces en un diagrama de polos y de ceros, donde ceros es donde la raíz, perdón, es el cero del denominador, vamos a poder saber
si ese sistema tiene polos conjugados, tiene parte real y parte imaginaria, entonces voy a poder generar un oscilador senoidal. Quiere decir que ante un cierto tipo de entrada o ante cualquier perturbación, el sistema va a comenzar a oscilar, pero de una manera controlada, ¿sí? Esto implica que nuestras funciones, si lo estuviéramos analizando desde el punto de vista matemático, tendríamos que preocuparnos porque las funciones de transferencia, sus diagramas a bloques, generarán condiciones que, o mejor dicho, describieran las condiciones para tener esos polos y complejos conjugados. Fijan, parte real, parte imaginaria, tanto positiva como negativa. Entonces, cuando puedo o cuando tengo la capacidad de generar una onda senoidal, yo, como todo en la vida, necesito medir qué tan bueno es ese sistema, ¿sí? Qué tan puro, ¿sí? En este caso, para nosotros como ingenieros, la forma en la que medimos si un sistema de generación de ondas senoidales lo hace bien es midiendo un concepto que se llama distorsión armónica total, o por sus siglas en inglés, THD. ¿A qué le suena la palabra armónico? ¿Se acordarán? ¿Que se mantiene? No. ¿Se acuerdan de física? Física de ondas. Física 2, física 3, física 2. Cuando les enseñan las hojitas y el movimiento armónico simple. ¿No quiere decir a que tiene una onda sinusoidal o así? Yes. Sí, va relacionada con las ondas senoidales. Un factor de las ondas senoidales, la frecuencia. El armónico es una onda senoidal cuya frecuencia es múltiplo de una frecuencia base que nosotros estamos determinando. Cuando generamos osciladores senoidales, por las restricciones inherentes físicas del sistema, se van a generar siempre señales armónicas, es decir, cuando el generador empieza a trabajar, va a generar, aparte de la onda con una frecuencia X, múltiplos ondas cuya frecuencia es múltipla de esa frecuencia fundamental. Eso se le llama el armónico. Idealmente yo quisiera que eso no sucediera. Me interesa que cuando arranque el sistema a generar la onda senoidal, únicamente se genere mi onda senoidal, mi onda bonita. Pero dependiendo de la calidad de los componentes, básicamente, yo voy a tener esa posibilidad de minimizar la generación de armónicos. No siempre lo voy a lograr, es más, pocas veces lo voy a lograr, prácticamente es imposible, pero sí, lo que sí puedo hacer es que el generador tenga alguna serie de filtros de tal manera que únicamente pase la frecuencia que me interese pasar, que es la fundamental. Entonces, estos dos conceptos es importante y los veo como preámbulo, pues tenemos que tener claro siempre qué es lo que estamos haciendo. Dicho esto, ahora sí ya viene la parte interesante de lo que tenemos que revisar el día de hoy. Y esa parte interesante resulta ser un circuito que se conoce como puente de bien, ¿sí? Puente de bien, ¿por qué? Un sino británico, el que lo propuso. ¿Qué características observan en este circuito? A ver, yo les estoy poniendo una. ¿Cuáles? Tiene no es cierto, 2 capacitores. Sí, tengo 2 capacitores. ¿Cómo están conectados los capacitores? ¿En serie? Uno está en serie y el otro, ¿cómo está conectado? Bueno, sí, paralelo con una resistencia. Es correcto. Exactamente. ¿Qué otra característica observan? No sé si que en comparación con los otros no hay una fuente. ¿No hay qué, perdón? Una fuente. No hay una fuente, es correcto, no hay una fuente. Sí, es otra característica importante. ¿Qué más observan? Bueno, tenemos el amplificador.
Tenemos el amplificador. ¿Qué característica le pusieron al amplificador? ¿Cuántas retroalimentaciones hay? 2. 2. Hay 2 retroalimentaciones. Aquí es crítico, en un circuito de generación, nosotros queremos regenerar una señal. Cuando hablamos, valga la redundancia, cuando tenemos circuitos con amplificadores operacionales, vamos a tener 2 tipos, o circuitos regeneradores o circuitos degeneradores. Cuando hablamos de circuitos degeneradores es porque le queremos quitar algo a la señal que estamos procesando. Cuando hablamos de circuitos regeneradores, queremos decir, lo que queremos hacer es que tal vez o queremos mantener el nivel de voltaje o queremos generar una oscilación sostenida. Este circuito requiere, particularmente los circuitos que son regeneradores, requieren forzosamente que haya una retroalimentación positiva. Puede o no estar la negativa, pero la retroalimentación positiva sí tiene que estar presente, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta como una característica de este tipo de circuitos. Como bien dicen ustedes, aquí hay 2 circuitos RC. Uno está conectado en paralelo, que es el primerito que estoy señalándoles. ¿A dónde entra su voltaje? ¿A qué terminal entra su voltaje? A la positiva, ¿no? Al voltaje no inversor. Sí. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque me interesa que el circuito no me cambie la polaridad de la onda que está generando o que se podría generar. Y ahora la retroalimentación positiva también se da en el nodo positivo, valga la redundancia, y tenemos un circuito tanque. Ahorita vamos a entender por qué, vamos a explicar por qué está sucediendo esto. Bueno, todas estas características, justamente son de las que estuvimos hablando y nada más las estoy resumiendo. Revisamos que vemos los circuitos RC y para este análisis, estos 2 componentes, estos 2 circuitos van a tener los mismos componentes, es decir, el mismo valor de capacitancia y el mismo valor de resistencia. Aunque, para fines prácticos y para que inicie la oscilación, nos vamos a dar cuenta que esto no debe ser así, pero ahorita lo que nos interesa es simplificarnos el procedimiento de análisis. Entonces, como tal, nosotros tenemos que ver que este circuito, este puente de bien, lo vamos a ver como si fuera un amplificador no inversor que genera A o que amplifica A el voltaje BP. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del capacitor? ¿Qué función tiene un capacitor en generar un circuito eléctrico? Pues. Almacenar carga. Almacenar cargas, exactamente. Entonces, como estamos almacenando cargas, para nosotros es muy importante, están de acuerdo que es como si estuviéramos almacenando voltaje, ¿no? Por eso se ve como que la fuente en paralelo RC es la fuente de voltaje. Por eso están en paralelo y por eso no están en serie. Si los ponemos en serie, ¿cómo es el voltaje? Pues cambia, ¿no? Y no queremos que cambie ese voltaje. Bueno, hasta ahorita dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido. No, pero muy bien. Bueno, muy bien. Aquí lo importante, y que ustedes podrían preguntarme, es ¿qué es BP? Y la respuesta es que BP va a ser la onda que se genera por esas 2 redes RC. A ver, vamos a entender cómo funciona el circuito, ¿sí? Yo les voy a preguntar, pues espero que se acuerden. Ay, perdón, me estoy adelantando, déjame meterlo de aquí. No quiero mantenerlas, descartarlas. Quiero que no intenten recordar lo más posible. Los capacitores, ¿qué tipo de potencia aportan en un circuito? Ahí está la respuesta, pero a ver si se acuerdan de la otra. ¿Cuántos tipos de potencia tenemos en circuitos eléctricos? ¿Se acuerdan por ahí que hace tiempo hubo una imagen, antes de los memes? Yo creo que esa imagen fue pionera de los memes. Ustedes no está tan vieja esa imagen. Donde sale la cerveza y su espuma.
Ay, creo que no lo he visto, profe. Bueno, no se apuren, ahorita lo explicamos aquí. Voy a buscar las imágenes. Está vieja, pero no tan vieja, tendrá unos 3, 4 años, pero aún así lo buscamos aquí. Vamos a poner cerveza. Vaso de cerveza. Para explicarlo, miren, este queda perfectamente para hacer la explicación de lo que me interesa. Bueno, cuando ustedes se sirven cerveza, ¿cuál sería el procedimiento que tenemos que seguir o que tenemos que hacer? Pues el vaso el tarro Ajá. ¿cómo decirlo? Pues se inclina un poco. Se inclina, ¿no? Para servir la cerveza. Así para es. que no se suba toda la espuma. Exactamente. ¿Con qué velocidad tengo que servir la cerveza? ¿Puedo vaciar rápido la botella o lo tengo que hacer despacito? ¿Qué dirán ustedes? Me gusta. Despacio. Sí, ¿por qué? Si lo hago rápido, ¿qué pasa? Se genera como más espuma. Exactamente. Ustedes van a preguntar, ¿por qué me está hablando? Estamos hablando de electrónica, nos pasamos a la cerveza o a la electricidad. Bueno, hagan de cuenta que la cerveza es la potencia que genera un sistema, ¿sí? Tenemos dos tipos de potencia, una potencia activa y una potencia reactiva. La potencia activa es aquella que me permite hacer actividades. Me tomo la cerveza y si estoy tomando líquido, puedo pasarme el trago de carne asada, el taco de carne asada sin que se me atore en el cogote, por así decirlo. Si tengo mucha espuma, ¿están de acuerdo que tengo menos cantidad de líquido? Sí. Entonces, el líquido es la potencia activa y la espuma es la potencia reactiva. Con la potencia reactiva yo no puedo hacer nada. La espuma no me sirve de nada. No me sirve para pasarme el trago o el taco. Sirve nada más para hacer que no se le vaya tan rápido el gas, pero esa es su única función. Bueno, en un capacitor, los capacitores, regresando a la definición de la electrónica, guardan energía, ¿sí? Pero la energía que guardan, la guardan de manera reactiva. Es decir, a no ser que suceda una emergencia o condiciones especiales, yo no puedo sacar o disponer de esa energía. Entonces, cuando me aportan potencia reactiva o elementos reactivos, por esa simple razón, van a tener una frecuencia de resonancia, ¿sí? Resonancia, ¿se acuerdan del fenómeno de resonancia? ¿Qué significa? Ahora, por ejemplo, ese fue un fenómeno de resonancia. Estoy aquí en la oficina, mi oficina da hace 5 de febrero, la calle está a unos 400 metros de aquí, alcanzaron a escuchar el tronido, ¿no? La resonancia es cuando yo puedo amplificar una señal que tiene muy poquita energía, prácticamente sin hacer nada. Es un fenómeno, se llama un fenómeno físico directamente. Bueno, el capacitor es reactivo y tiene una frecuencia de resonancia. Si tiene una frecuencia de resonancia y yo le atino a una forma o yo le pongo a este capacitor una onda senoidal de esa frecuencia de resonancia, pues ¿qué va a pasar? Que prácticamente va a estar cargándose y descargándose. Por lo tanto, me va a convenir tratar a este sistema que están viendo en pantalla como una impedancia. Entonces, yo voy a tener una impedancia. Si quiero hablar de esto como impedancias, pues tengo la impedancia en paralelo, que sería estas dos, que la voy a poner de color verde. Y recordarán cómo se calculan, cómo se tratan las impedancias en un circuito eléctrico. ¿Se acuerdan? Como si fueran resistencias. Entonces tengo hagan de cuenta que aquí tengo una impedancia. Y acá tengo otra impedancia. Tengo dos resistencias conectadas en serie, ¿no? Como si tuviera dos resistencias conectadas en serie. Esto es lo que estoy tratando o lo que estoy haciendo para encontrar cuánto vale BP. O cómo puedo calcular BP. Aquí es importante saber, o recordar, mejor dicho, que el amplificador, el puente de bien,
lo estamos definiendo, dijimos que lo íbamos a ver como si fuera un amplificador no inversor que amplifica BP. Entonces, si ese que es un amplificador no inversor, pues el voltaje de salida, ¿cuál sería? Pues B0 que multiplica a 1 más R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada, ¿quién lo calcula? ¿O quién lo da? BP. Entonces, lo que hago es sustituir la fórmula en mi voltaje de entrada. Entonces, si fijan, tengo dos ganancias. Una que va a depender de la retroalimentación negativa R1 y R2. Y la otra, que es el voltaje de entrada que va a estar en función de las impedancias que están conectadas tanto en paralelo como en paralelo y en serie. Entonces, si simplifico y lo paso, no nos importa, no nos vamos a meter eso. Esto lo puedo simplificar, las impedancias las puedo pasar al dominio en frecuencia porque son elementos reactivos. Llego a este punto y se plantea que todo capacitor tiene una frecuencia de resonancia o de corte. Ahorita vamos a entender que es esa frecuencia de corte de resonancia, que se calcula como 1 entre 2pi por RC. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, o que yo, en este caso, yo si estoy generando un problemita interesante, el capacitor va a empezar a generar una oscilación o va a estar cargándose, descargando a una frecuencia o una razón de cambio, si lo quieren ver, como la que está planteada aquí. Antes de preguntarles si dos preguntas, digamos que esta sería la explicación técnica de por qué el capacitor. Aquí la pregunta sería, bueno, ya me explicó toda esta cosa y chido, ¿no? Qué bueno que lo está haciendo así. Pero, ¿de dónde sale el voltaje? ¿Qué guarda el capacitor? ¿De dónde sale lo que se guarda en el capacitor? Y para eso, resulta ser, y yo tengo que considerar dos cuestiones importantes. Déjenme planteárselos de esta manera. Hasta ahorita, de todo lo que hemos simulado, y bueno, a Iris que sí le tocó estar una partecita chiquita de manera presencial en algunas prácticas que hicimos con sus compañeros. Hay dos componentes eléctricos que sean exactamente iguales, que tengan exactamente el mismo valor. ¿Qué dicen ustedes? ¿El mismo valor de qué? Capacitancia o resistencia. ¿Son iguales? ¿Exactamente igual? O sea, los dos van a medir 1000. No necesariamente. La respuesta es no necesariamente, y de hecho para fines prácticos no es posible. No hay dos componentes eléctricos iguales. Todavía, a pesar de toda la base tecnológica que tenemos, no podemos o no somos capaces de producir dos componentes exactamente iguales. No es posible, no se puede hacer. Por el simple hecho del principio de incertidumbre de Heisenberg. O conozco la posición o conozco la velocidad, ¿verdad? Pero no las dos cosas. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque resulta ser que aunque tenga valores nominales de los capacitores y resistencias iguales, pues no va a suceder esto. ¿Qué va a pasar? Cuando yo prendo el amplificador, en el transitorio de arranques, en el instante en que se energiza, yo voy a, si soy lo suficientemente, tengo un sistema que pueda estar adquiriendo toda esa información a una velocidad muy rápida, yo me voy a dar cuenta que cuando prende, el amplificador siempre tiende a tener un pico de voltaje instantáneo. ¿Y eso qué cree que va a provocar? Hay un cambio de voltaje. ¿Cuánto vale a la salida? Cuando iniciamos, cuando está apagado, ¿cuánto vale el voltaje BP si está conectada a R1 a tierra? 0. 0, ¿verdad? Entonces, yo cuando prendo el amplificador, ¿qué voy a hacer? Les digo, va a pasar ese voltaje instantáneo. ¿Y qué va a hacer? Pues va a cargarse el capacitor hasta va a capturar lo que pueda capturar. ¿Y luego qué va a intentar hacer el amplificador? Pues igualar el voltaje BP con BN, por eso están en retroalimentación negativa. Pero resulta que cuando eso sucede,
pasa voltaje y llega hasta el otro circuito. Este circuito que está en paralelo se conoce como circuito tanque, así se le llama. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Pues que resulta ser que el circuito tanque se va a cargar y ¡pum! Va a llegar a un punto en el que ya se cargó. ¿Cómo se comporta un capacitor cuando se carga eléctricamente hablando? ¿Es un cortocircuito, es un circuito abierto? Circuito abierto. Así es. Se va a cargar, y si está un circuito abierto, ¿cuánto a nivel de voltaje estamos midiendo? Si lo conectamos con respecto a tierra. Infinito. No, circuito abierto. Ah, perdón. Cero. Cero. Con respecto a tierra va a ser cero. Sí. Entonces, el amplificador va a creer que se descargó, ¿y qué va a hacer? Va a forzar a que BP saque algún voltaje, o sea, por la retroiluminación positiva y negativa, sale un voltaje, el que es el suficiente como para intentar volver a cargar el capacitor, pero pues resulta que no. Entonces, cuando han puesto, han tocado las dos partes de un capacitor con unas pinzas, entra en corto, se descarga. Ahora sí, físicamente se descarga. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo ciclos de carga y descarga. ¿Qué tan rápido? Va a depender de qué tan grande es el capacitor. Es esa frecuencia de carga y descarga de la que estamos hablando. Esto, en esencia, es la forma en la que se puede generar un primer circuito eléctrico que permite, entre otras cosas, generar una onda senoidal. Un ejemplo práctico es el que están viendo aquí en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, creo recordar que aquí el autor menciona o proporciona que el amplificador es un amplificador especial, creo que es el LM358 o LF358, que casi, de hecho, prácticamente este circuito, ese amplificador no tiene transitorio de arranque, tiene ese disparo de corriente de voltaje cuando luego que inicia. Entonces, no se puede generar esa inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o ese pequeño cambio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues se ponen diodos o se pone un transistor con un capacitor. Son ejemplos de cómo ya en la vida práctica se puede generar esa inestabilidad. Sin embargo, para nuestros circuitos de juguete, sí lo podemos simular así como está planteado aquí. Pero eso pues va a requerir de que sepamos cómo se construye el circuito. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido hasta ahorita? No, profe. Todo bien. Bueno, No, profe. excelente. ¿Cómo andan de cansados? Ay, profe, ya solo tenemos en mente el puente. Lo sé, la estoy viendo la cara y les escucho la voz. Por esa razón, podríamos ver más, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta cuando puse el ejemplito, profe, de la cerveza, todo se nos antojó. No, ya ni digan que si yo también ya se me antojó, no es la que tengo que reponer clase con sus compañeros de hace rato. Pero ustedes sí se la pueden echar. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. El domingo a la noche o el lunes a la mañana chequen el video otra vez para retomar la clase donde nos quedamos. Sin más, descansen, tengan excelente puente, se lo merecen. El lunes pueden ver sus resultados y cualquier cosa sigo al pendiente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Vaya para todos. Profe, hasta luego. Está bien. Hasta luego. A ver, espérame. Déjame parar aquí la grabación. Iris, primero. Gracias, Héctor. Igualmente, a tus órdenes, ahora sí. No te preocupes. Ajá. Sí, no pueden ser polarizados. Si son polarizados, como tienen una polaridad de voltaje, cuando se genera el cambio para la descarga, harían corto. Entonces, son capacitores cerámicos o de chicle, de poliéster. Ya depende de la frecuencia que se necesite generar. Se ve cuál de los cuales, pero en general son polarizados. Sí es necesario que ambos lo sean. Mira, hay algunos autores que llegan a decir
Creo que el capacitor que está en la retroalimentación, no, la retroalimentación es el cambio de polaridad. Creo que el capacitor, si no me falla la memoria, el capacitor que está en paralelo del circuito tanque, ese en ocasiones dicen que puede ser un polarizado, pero para que eso sucediera, tendrías que pedir un valor de capacitor que está por encima del microfaradio. Y para generar ondas de un microfaradio, bueno, ondas que requieren capacitores de un microfaradio, es que son ondas cuya frecuencia es muy lenta. Y normalmente para aplicaciones biomédicas no se requieren ondas tan lentas. Pero sí puede ser. Muy bien, Iris. Cualquier cosa sigo al pendiente. Cuídate mucho. Buen puente. Hasta luego. Bye bye.